Ahí está. Bien, perfecto. Esta no avisa como la otra, que esta conferencia está siendo grabada. Esta no me da el aviso, me titila ahí un botoncito rojo. Bien, entonces, vimos la clasificación según el tejido que componen a los músculos, o también si es voluntario o involuntario, que era lo mismo. Si recordamos, acá me avisa igual. Si recordamos, habíamos hablado que el músculo liso era involuntario, no depende de la voluntad de uno no decide si mover el intestino, si mover las arterias, si mover el útero, son cosas que acontecen. Y tengamos esos ejemplos, ¿no? ¿Qué músculos tienen tejido de músculo liso? El intestino, el útero, parte del esófago, no se me vienen más de todos los que hay, el colon, el recto, etc. Bien, músculo estriado, esquelético, era voluntario, y el músculo estriado cardíaco era involuntario, porque es el que compone el corazón, que es el que vamos a ver en el día de hoy. Y ejemplos de músculo estriado esquelético tenemos 1000 millones. La lengua es un músculo que uno decide mover, los músculos de la cara, los músculos de los brazos, de las piernas, etc. Después, otra clasificación es según la forma, eso lo pueden leer, o les paso este videíto, que ya les decía que explico todo esto. Y después tenemos esta clasificación según la función, que me parece sí importante explicarlo porque capaz es más confusa. Y los músculos se pueden dividir en agonistas, en antagonistas y en sinergistas. Parecen todo lo mismo. Estoy diciendo un hechizo, todo el mismo. Bien, les cuento entonces, se los voy a anotar acá. Entonces, la A de antagonista. Bueno, no escribo muy bien en la computadora. Antagonistas, agonistas. Está bueno saber estas primero. Así como vi, agos puse. Agonistas. Tengo un problema serio, y ustedes lo están sabiendo ahora, pero también cuando escribo en el pizarrón y hablo, me pasa exactamente lo mismo. Cuando hablo y escribo todo mal. No puedo hacer las dos cosas a la vez. Bien, entonces, empecemos. ¿Cuáles son los músculos agonistas? Los músculos agonistas son los que hacen un movimiento, son los responsables de un movimiento. Ejemplo, esto que tenemos acá es un brazo, ¿no? Un brazo, acá, y un antebrazo. Vamos a concentrarnos en el brazo. El brazo, si yo hago este movimiento, el movimiento de flexión, lo que se contrae, ¿qué es? ¿Qué músculo es este? Bíceps. ¿Saben o no? ¿Alguien El bíceps. El bíceps. Perfecto, el Bíceps. Perfecto, entonces el bíceps es el que se contrae si hago la flexión. Recordemos que flexión era esto, extensión era esto. Entonces, si yo flexiono, el que se mueve, el que hace el movimiento es el músculo agonista, porque es el principal responsable del movimiento. Sin embargo, hay un músculo que se va a oponer a ese movimiento, va a decir, no, yo no quiero hacer ese movimiento, que es el músculo responsable de la extensión, que es el que está del otro lado, que ¿cuál es? ¿El tríceps? El tríceps, perfecto. Vieron que si uno, yo siempre lo hago el ejemplo del gimnasio, cuando entrenás tríceps haces esto, ¿no? ¿Por qué? Porque el tríceps se encarga de la extensión, el bíceps de la flexión. O sea, uno hace lo contrario que el otro, así como habíamos visto en la clase pasada, lateral, medial, flexión, extensión. Bien, entonces, el que se opone al bíceps es el tríceps. El tríceps se opone, entonces es el antagonista. ¿Cuál es la definición de antagonista? El que se opone el músculo, que se opone al movimiento del músculo agonista. En nuestro ejemplo, es el tríceps el que está diciendo, no, yo no quiero hacer ese movimiento. Pero en realidad, cuando el bíceps se contrae, el tríceps está relajado. De hecho, lo pueden hacer, otra vez, anatomías para tocarse. Si yo extiendo, el bíceps se contrae y el bíceps se relaja.
queda más blandito, ¿no? Lo pueden tocar. En mi caso está todo blandito. Es como que no vale mucho esto. Pero bueno, en teoría se contrae y se forma un bultito acá, ¿no? Capaz a ustedes les sucede, a mí no. Pero si vieron, no sé, Popeye, se hace, ¿no? Un musculito. Inserte músculo aquí. Bien. Lo mismo pasaría con el tríceps. Entonces, agonista, antagonista. Después está el sinergista, que lo voy a anotar acá. Sinergista. ¿Qué es? Este es el músculo que colabora con la acción del agonista. Es decir, que es el que ayuda, por ejemplo, en nuestro ejemplo que estamos hablando, al bíceps para hacer el movimiento. Quizás son músculos que uno ya no los conoce tanto, pero si viéramos, por ejemplo, en esta imagen no, pero en esta sí, acá, a ver si me posiciono con la bolita, esto que estoy... ¿Lo ven acá? Que hay un músculo por debajo del... Esto es el bíceps. Debajo hay otro músculo, ¿lo ven? En la fotito Villiquen, acá, este otro músculo se llama músculo braquial. Ya no es tan conocido, el músculo braquial está debajo del bíceps, pero es un músculo que también ayuda a la contracción, a la flexión del antebrazo sobre el brazo. Y entonces es un músculo sinergista, es decir, ayuda al movimiento que realiza el músculo agonista. Yo este ejemplo siempre lo pongo con el brazo, porque es lo más fácil, pero también lo podríamos pensar en la pierna, ¿no? Cuando el cuádriceps se contrae, cuando el cuádriceps se relaja, y todos los músculos posteriores hacen ese movimiento, agonista, antagonista. Lo podríamos pensar con la gran mayoría de músculos. Cuando uno se contrae, el otro se relaja para permitir que realice el movimiento. Y no siempre, pero a veces hay algunos que colaboran y son los músculos sinergistas. Bien, listo. Eso sería la clasificación de los músculos. Esperen que voy poniendo el otro power. Sería la clasificación de los músculos según su función. Función de agonista, antagonista, sinergista. Bien. Y después, cualquier duda de músculos, les paso mi video ahí hablando de 1 hora de músculos. Bien, entonces, pasemos a hablar del tema que nos corresponde el día de hoy. Y esto me hace acordar a que tengo que subirles el programa que lo armé y no lo subí. Siempre triunfando. Vamos a hablar del sistema circulatorio. Entonces, para hablar del sistema circulatorio, tenemos que hablar primero de lo que nos había quedado pendiente en la clase anterior también, que era qué es una vena y qué es una arteria. Que es algo que yo siempre, aunque ustedes digan, ay, pero yo sé lo que es una vena, yo sé lo que es... Siempre lo pregunto en los exámenes y nadie me lo sabe responder. Les juro que lo pregunto en finales, lo pregunto en parciales, y digo, ¿qué es una arteria? Esa es la cara. Esa es la cara. Bien, entonces. Una arteria y una vena son conductos, ¿no? Son vasos sanguíneos. Primero son vasos sanguíneos. Y son conductos que transportan sangre. Ahora, la sangre que pueden llevar puede ser oxigenada, es decir, rica en oxígeno, o carboxigenada, que significa pobre en oxígeno, rica en dióxido de carbono. Los vasos sanguíneos tienen dos formas de... Uy, se me fue el mouse. Tienen dos formas. O salen del corazón, lo voy a dibujar acá para que no sea tan mareado como el dibujo que está ahí. Los vasos sanguíneos salen del corazón y también los vasos sanguíneos llegan al corazón. Voy a hacer esta flecha como que llegan y esta flecha como que sale. Las arterias son vasos sanguíneos que salen del corazón para distribuirse a lo largo del organismo. Las venas son vasos sanguíneos que transportan sangre que llegan al corazón. Es decir, que están llegando. Las venas llegan, las arterias se van. Entonces,
¿dónde queda esto de sangre oxigenada y carboxigenada? Porque suele ser también algo que a veces confunde. Generalmente, y escuchen esa palabra, generalmente, las arterias transportan sangre oxigenada. Obviamente, siempre hay una excepción, con una excepción, que lo vamos a ver en esta clase, obvio, que son las arterias pulmonares. Ahora por ahí ustedes me van a decir, ¿qué son esas? Las vamos a ver, no se preocupen, me estoy adelantando. Las arterias pulmonares son arterias que se van sangre carboxigenada, es decir, pobre en oxígeno. O sea que decir que arteria es todo vaso que transporta sangre oxigenada es incorrecto, porque las arterias pulmonares son arterias, es decir, vasos sanguíneos que salen del corazón, pero transportan sangre carboxigenada. Así que ahí se nos rompe nuestra regla. Decir generalmente no está mal. Ahora, las venas, vasos sanguíneos que llegan al corazón, generalmente transportan sangre carboxigenada, con excepción de las venas pulmonares. Otra vez, ya les voy a contar en dónde es que se ubican y cómo es que hacen esto. Pero las venas pulmonares, que son 4, llevan sangre oxigenada. O sea que serían las dos excepciones que uno debería recordar siempre, porque son las dos que tenemos en nuestro cuerpo. Las dos excepciones. Todas las demás arterias llevan sangre oxigenada. Todas las demás venas llevan sangre carboxigenada. Entonces, excepciones, arteria pulmonar y venas pulmonares. Ya ahí sabiendo que están en el pulmón, ya ahí nos ahorramos un paso grande. En el pulmón hay excepciones. Bien, entonces ahí tenemos las definiciones de arteria, vena. Vamos a el tema del día, aparato circulatorio. Entonces es el aparato que va a estar compuesto por la sangre. La sangre es un tejido, uno pensaría, bueno, el tejido que es la piel, el tejido hepático del hígado, el tejido de... La sangre es un tejido que tiene una parte fluida y una parte, ¿no?, formada por elementos formes, que son las plaquetas, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, compuesta por arterias, compuesta por venas, y compuestas por una bomba impulsora que va a mover esta sangre, que es el corazón. Entonces, uno pensaría que todo es como el dibujito de recién, ¿no? Así, todo sencillito, y fíjense cómo es en realidad. Ninguna región de nuestro cuerpo se queda sin sangre. Esto es real, es una técnica que capaz muchos han escuchado de la exposición de bodies, ¿no? O fueron, no sé. Pero esto es de un humano, obviamente. Lo que se hace sin... Yo les cuento esto porque yo lo hacía, o sea, yo no les conté, generalmente siempre hago chismes de mi vida, pero trabajé en disección y inyectábamos un polímero que es resina en los vasos sanguíneos, y lo que hace eso es que, imagínense que se queda todo, es como meter, no sé, como meter un líquido que queda, piensen que la resina es un plástico. Entonces, al meter un plástico en todas las arterias, después todo el cadáver se pone en algo que pueda corroer toda la carne, pero no el plástico, como por ejemplo la soda cáustica, y queda esto. O sea, esa es la receta del día. ¿No? Necesitan una bolsa de soda cáustica, un paquete de resina, no, bueno, no hacía algo tan grande, pero sí, por ejemplo, con corazones, cosas así, lo hacía. Entonces ahí te muestra casi todo, piensen que puede ser mucho más chiquito, y esas partes se rompen, de lo que sería la irrigación en el cuerpo humano. Entonces, bien, ¿cuáles serían, y esto es también otra de las preguntas que suelo hacer, las funciones que tiene, ¿por qué? ¿Por qué hago ese salto cuántico del 1 al 6? Bien, no lo sé. ¿Cuáles serían las funciones del sistema circulatorio? Otra de las preguntas que suelo hacer. Entonces, esta ya les dejo ahí, pues ya la van a tener. Obviamente, una de las funciones que tiene la sangre al transportarse es, y por ser bombeada por esta bomba que les cuento, que es el corazón, es llevar el oxígeno que uno respira. Obviamente hay un intercambio, la próxima clase nos toca sistema respiratorio,
porque justamente es este intercambio que están haciendo todo el tiempo el corazón y los pulmones. Entonces, incorporamos oxígeno, ese oxígeno de los pulmones va a la sangre del corazón, por eso estas venas y arterias pulmonares que vamos a ver ahora. Y este oxígeno permite, transportado por la hemoglobina, sustancia que se encuentra dentro de los glóbulos rojos, permite captar el oxígeno y llevárselo a todos nuestros órganos. Pensemos que si no tenemos oxígeno, un tejido se muere. Cuando no llega oxígeno a un tejido, ese tejido sufre lo que se conoce como infarto. Sí, Niki. Sí, la alumna Belén Villarroel quiere ingresar, no sé si está en lista porque dice que no puede. A ver. No me aparece nada, ¿eh? No, Ok. porque generalmente igual me aparece ahí que alguien quiere entrar. Genial. Así que Bueno, de última vuelva a ingresar, que a mí me aparecen los cartelitos. Pensé que no me aparecían, pero sí me aparece un cartel grande de aceptar, rechazar. No rechacé a nadie. Hasta ahora. No prometo seguir así. Bien, entonces, les contaba que cuando a un tejido no le llega oxígeno, ese tejido se infarta. Lo que más conocemos es el infarto cardíaco, ¿no? El infarto del corazón. Pero se puede infartar un riñón, se puede infartar un intestino, se puede, o sea, uno parece como, wow, ¿cómo se puede infartar un intestino? Y sí, piensen que si un intestino se tuerce, el oxígeno, ese vaso también no le permite llegar la sangre, no llega el oxígeno, no llega el oxígeno a nuestros tejidos se mueren, es como nosotros, no nos llega oxígeno, nos morimos. Bueno, a cualquiera de los órganos de nuestra economía le pasa exactamente lo mismo. Un órgano sin oxígeno no puede funcionar. Y obviamente los nutrientes de que ingerimos con el alimento. Todo eso lo va a transportar la sangre. Bien, no sé por qué hice este desorden, chicos. Bueno, voy a hacerlo de esta manera, a ver si es ordenado para que no saturar la compu. Transporte de ácidos y bases, ¿qué significa esto? Los ácidos vienen a ser la gran mayoría por el desecho de todo el metabolismo que habíamos visto en biología. Hay desechos, obviamente. Por ejemplo, el dióxido de carbono, que es el que generamos y después largamos con la aspiración, es un ácido. Después, el ácido úrico, la urea, todo lo que producimos con el metabolismo de las cosas que comemos, todo eso tiene, ¿no? Generalmente lo eliminamos por la orina, por eso la orina es ácida. Y después están las bases, este sistema, que se van regulando a sí mismo. La mayor base que tenemos en el cuerpo es el bicarbonato. Pero no me quiero meter muy específico en cosas tipo bioquímicas. Entonces, ¿qué más? Transporte de células sanguíneas. ¿Qué células sanguíneas? Los glóbulos rojos, las plaquetas, los glóbulos y sistemas defensivos que serían los glóbulos blancos. Transporte de hormonas de un lugar a otro. Hormonas que produce nuestro cuerpo, lo vamos a ver en anato. Las hormonas son sustancias químicas que se liberan al torrente sanguíneo para ser llevadas a cualquier lugar. Transporte de agua, electrolitos. Obviamente nuestra sangre lleva agua. Electrolitos son todos los iones que están dentro del agua, es decir, calcio, magnesio, potasio, no sé, sodio. Y eso es lo que nos regula todo nuestro sistema. Es decir, nuestro corazón, nuestras bombas. O sea, si recuerdan biología, todas las bombas sodio-potasio, ¿se acuerdan? Todo eso funciona con iones. Eliminar metabolitos, que genera la actividad metabólica, un poco lo que habíamos hablado recién con los ácidos. Hay metabolitos, es decir, sustancias que se degradan y queda un pedazo de esa sustancia que ya está, puede estar inactiva, puede estar parcialmente activa, que se llaman metabolitos porque vienen del metabolismo. Y esos se eliminan generalmente con la orina. Y además la sangre nos ayuda a mantener la temperatura corporal. De hecho, somos mamíferos de sangre caliente,
por justamente esta capacidad de que la sangre tiene de mantener la temperatura de manera constante, ¿no? Bien, entonces el protagonista del día de hoy va a ser el corazón. Para eso, un poco vamos a hablar de en dónde se localiza el corazón. El corazón se localiza en esta región que llamamos mediastino. Yo sé que por ahí nunca la escucharon hablar, así la voy a escribir. Mediastino. Siempre pensar, ¿no? ¿A qué se parece? Está en el medio, mediastino. Está en el medio de, ¿no?, nuestro tórax. El peor color elegí. Mediastino. Bien, entonces, en esta región anatómica, ¿qué es? Otra de las preguntas que voy a hacer generalmente, ¿qué es el mediastino? Y entonces, el mediastino es un espacio que se encuentra, esperen que voy a aceptar a Belu. El mediastino es un espacio que se encuentra comprendido entre ambos pulmones, así como podemos ver en la imagen, entre ambos pulmones, hacia los laterales, recordemos que era lateral, hacia los laterales ambos pulmones, hacia inferior el diafragma, y hacia superior la abertura del tórax, abertura superior, perdón, del tórax. Yo sé que acá parece que estoy hablando chino básico, debería haberme puesto... ¿Lo puede repetir otra vez? Sí, obviamente. El mediastino es el espacio que se encuentra comprendido entre ambos pulmones, a los laterales, hacia superior la abertura superior del tórax, y hacia inferior el diafragma. Vamos a ver, obviamente, a cada uno de estos, ya les dije, la próxima clase vamos a hablar de pulmones, vamos a hablar de diafragma, principal músculo de la respiración, el diafragma, que nos separa el tórax de lo que es el abdomen. ¿Y la abertura superior del tórax qué es? Es básicamente yo capaz no tengo ahora una imagen, pero si ustedes se imaginan un esqueleto, tendría que agarrar el power de la vez pasada, arriba tiene un agujero, ¿no? Donde pasa todos los contenidos del cuello. No sé si se lo están imaginando o quieren que les busque una imagen. Porque a mí siempre me pasa esto, como que, no, profe. Profe, profe, buenas tardes. ¿Sería el inicio del esternón, digamos? Estaría comprendido por el esternón, por las clavículas, y por lo que sería parte de los omóplatos por detrás. Quiero dejar de compartir la pantalla y no puedo. Acá. Momento. Así les busco una imagen. Esperen que admito a Andrea. Ahí va. No sé si ahora están viendo en mi pantalla mi buscador. O están viendo otra cosa. Porque quiero buscar una imagen para que... Sí, profe, ya está en Google. Bien, buenísimo. Quiero buscar para mostrarles televisión en vivo. La segunda imagen se ve bien. Acá. Bueno, a ver, esta me gusta. ¿Se entiende esto lo que es? Es como si me estuviera mirando un esqueleto desde arriba. ¿Se entiende o no? Si no se entiende, busco otra imagen. Pero díganme ustedes, sí, no, profe, no se entiende nada. Sí, Esto sería la columna. De arriba. Exactamente, estos serían los omóplatos por detrás, el esternón y las clavículas. ¿Ven que queda un agujero? ¿Yo lo grafico? Eso sería la apertura superior del tórax. Apertura superior del tórax vendría a ser eso. O si lo busco en otra imagen, esperen. Esta quizás se ve mejor. Ahí va. Bueno, re chiquita. Pero, a ver, esperen, que voy con la última. Ahí va. ¿Ven? Esto sería acá. Esto sería la abertura superior del tórax. El esternón por delante,
las primeras costillas, o pueden ser las clavículas, o por también hacia los laterales, y por detrás la columna vertebral. ¿Se entiende? Lo que es la apertura superior del tórax es este agujero. Si vamos a hablar mal, es el agujero que queda, que conecta el cuello con el tórax. No me lo digan así en un examen porque no los dejo entrar. Ahí sí, rechazar. Bien. Entonces, estábamos hablando de dónde se encontraba el corazón. Así que fíjense cómo se va a estar relacionando acá. A los laterales, les voy a señalar, están los pulmones, este que señalo acá también están agarrados como con unas pincitas en el dibujo. Esto que está acá, este músculo es el diafragma, o sea que el corazón está acostado. Esto que está acá atrás es la tráquea, y estos serían todos los vasos sanguíneos que van a salir del corazón. Bien. Entonces, tenemos límites del mediastino, que era un poquito lo que estuve hablando. Hacia superior, ya sabemos. Hacia superior tenemos la abertura superior del tórax, hacia inferior el diafragma. Hacia anterior, uno de los límites sería el esternón. Y hacia posterior, todos entienden, ¿no? Cuando estoy diciendo anterior y posterior, vieron que yo les dije, esto se va a repetir. O sea, hacia anterior, ¿qué voy a tener? Hacia antes del, sería, y esto lo voy a decir última vez, por delante del mediastino, al esternón. Y hacia posterior tengo a la columna vertebral. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuáles son los límites del ¿qué es el mediastino? Bueno, es un espacio que, fíjense que lo definen con los límites. Y en este espacio se encuentran órganos, distintos tipos de órganos, y el principal de ellos es el corazón. Entonces, límite superior, apertura torácica superior, límite inferior, diafragma, límite anterior, esternón, límite posterior, columna vertebral torácica, porque está a nivel del tórax. Bien. A su vez, el mediastino lo podemos dividir en un mediastino superior y un mediastino inferior. El mediastino inferior se va a dividir después en tres, que ¿por qué complicarlo tanto? Que es delante del corazón, en el medio del corazón y detrás del corazón. Es bastante, no voy igual a meterme mucho con esto, el mediastino inferior se divide en anterior, en medio y en posterior. ¿Qué es lo importante? Si miran el grafiquito quizás sale solo. Espero que se entienda eso, que es un preparado cadavérico. El mediastino medio va a contener a lo que es el corazón, que es lo que vamos a estudiar. Yo creo que se queden con la definición de mediastino, cómo se dividen los límites, y nada más. No voy a ponerme tan con esto de que hay una línea imaginaria que lo divide en superior e inferior, que no me importa esto. Bien, ¿qué me importa de esto? Entonces, si ven acá la imagen, hay algo que aparece y desaparece, es que el corazón está revestido por una cubierta que se llama, es una cubierta serosa. ¿Qué es serosa? Que es como que un tejido que produce líquido. Y este tejido se denomina pericardio. Peri, ¿no? Que está, recuerden, como en la periferia, y cardio, ¿a qué le suena? Si voy al cardiólogo y tiene que ver con el corazón. Entonces, ya ahí hacemos como una reglita para acordarnos. Peri, cardio. Entonces, ¿de qué se trata esta cubierta? Lo que hace, y lo vamos a ver también en respiratorio, que los pulmones también tienen una cubierta que los cubre, el pericardio recubre el corazón, y lo que hace es que el corazón esté de alguna manera encerrado en esta bolsa, porque es una bolsa, básicamente, es como si fuera que le pusiéramos el corazón en una bolsa. Lo que hace es evitar que choque directamente con el esternón, entonces los tiene cubiertos, y además, como les dije, que produce líquido, produce una pequeña cantidad de líquido. ¿Para qué? Para mantener lubricados todos los órganos que tienen mucho movimiento van a tener tejido seroso. El corazón tiene mucho movimiento, así que está bueno que tenga, así como vemos articulaciones, ¿se acuerdan? En las piernas.
yo sé que estoy hablando quizás ahora como mucho, pero las diartrosis tenían la cápsula sinovial que producían líquido sinovial para mantener esos movimientos que hacían, bueno, nada que ver. No, en realidad, todos estos órganos, estas vísceras que tienen movimiento, la idea es que siempre las vísceras que tengan mucho movimiento van a tener esta cubierta para mantener lubricados y que se facilite el movimiento. Además de una cuestión de protección, ¿no? De cualquier bicho que le cueste mucho más ingresar. Primero se va a afectar el pericardio y por último el corazón. Entonces el corazón tiene una bolsa que lo recubre, para hablar en términos técnicos, tiene un tejido seroso que es denominado pericardio. Bien, entonces si sacamos el pericardio, esto sería lo que se vería ahora sí, el corazón como lo conocemos de la revista Villiquen. Y vamos a ver, fíjense antes de pasar, ven como eso que se está mostrando en el videíto, es como una lámina que lo envuelve, eso que está rebatido. Esperen, acá. ¿Ven esto que se señala con la pinza? Esto es el pericardio. Fíjense que es como si les decía, una bolsa. Y esa grasa que ven ahí es lo que se llama grasa prepericárdica, que es la grasa que recubre al corazón. Bien. Entonces. Ahí va. Bueno, ¿qué es lo importante de esta bolsa pericárdica? Es que esta bolsa pericárdica puede llenarse, como toda bolsa que tengamos, porque va a pasar lo mismo en los pulmones, se puede infectar, se puede llenar de fluido, y es lo que se conoce como pericarditis, se puede llenar de pus, o sea, en una infección obviamente. Por ejemplo acá, ¿ven? Se inflamó. Piensen que no sé, que se produjo pus. A su vez también si, por ejemplo, alguien recibe una cuchillada, el corazón sangra. Si el corazón sangra, esto se puede llenar de sangre. Es lo que se conoce como hemopericardio. No importa esto, yo les cuento, como a modo de chisme, que pueden ser situaciones que uno pueda ver. Y en la pericarditis generalmente lo que se suele llenar es de agua, de un líquido que empieza a segregar porque se inflama el pericardio, produce más líquido, y es lo que produce la pericarditis. Y si se llena de pus se llama piocarditis. Ya les digo, son a modo de ejemplo. ¿Qué es lo que me importa? ¿Qué pasa si una bolsa que tiene algo que se mueve adentro se empieza a llenar? Piénsenlo. Hay algo adentro que se mueve y esta bolsa se empieza a llenar de líquido. ¿Qué va a pasar con eso que se movía? Reduce el movimiento que realiza el corazón. Perfecto, perfecto. Le ocupa espacio. Entonces, al ocupar espacio, el corazón no se puede mover. Entonces, piensen en la urgencia, si a alguien le pegan un tiro en el corazón, una cuchillada, lo que sea, que esa bolsa se empieza a llenar de sangre. El corazón se puede detener en cualquier momento, porque esta bolsa se está llenando, le está ocupando espacio donde se movía el corazón, y es como... Está comprimiendo. Lo está comprimiendo, exactamente. Y eso es lo que se llama taponamiento cardíaco. Esto que les estoy mostrando acá, esto a modo de ejemplo, yo no les voy a tomar esto, pero es una autopsia de una persona que murió por un taponamiento cardíaco. Esto que está acá, que les estoy señalando en el puntito rojo, es el pericardio. ¿Ven? Acá está pericardio, todo eso blanco, o nacarado, como se le dice. Es el pericardio, se lo abrió, y esto que estoy señalando no es el corazón. Eso es un coágulo. Mírenlo. Todo eso era coágulo. Todo eso era sangre. A la persona se le llenó el pericardio de sangre, quedó como un coágulo, como eso que están sacando ahí, y obviamente el corazón se detuvo. Entonces, ¿cuál es la finalidad? Saber lo que es el pericardio, que es la sedosa que recubre al corazón, y saber que puede tener importancias a nivel clínico, ¿no? No solo porque hay una bolsita que está ahí recubriendo el corazón, sino que también tiene importancia. Y el taponamiento cardíaco es una emergencia, que lo pueden ver en una guardia. Bien, entonces, siguiendo con este espacio, que es el mediastino, perdón. En el mediastino, entonces dijimos que estaba arriba, otra vez,
la apertura torácica superior, abajo el diafragma, se los estoy señalando acá, debajo del diafragma, y a los laterales en los pulmones, que acá se los sacaron. Entonces, lo que nos queda sería esto, ¿no? Apertura torácica superior, los pulmones a los lados y diafragma hacia inferior. ¿Se entiende? ¿Qué pasó acá? Sacaron el corazón. El corazón lo sacaron y se ve otros elementos, si se saca el corazón. O sea, otros contenidos que van a estar en el mediastino. ¿Qué más va a estar en el mediastino? Va a estar la aorta, toda la aorta, casi toda. La aorta vamos a ver que tiene porciones. Va a estar la aorta, principal vaso sanguíneo que sale del corazón. Va a estar la tráquea, que los voy iluminando ahí mientras los voy nombrando, la tráquea, que lo vamos a ver la semana que viene con respiratorio. Y va a estar el esófago, que lo vamos a ver con digestivo. Es el que va a conducir el alimento desde la boca hacia el estómago. Entonces, si yo les puedo preguntar, ¿cuál es parte del contenido del mediastino? Ustedes me van a decir el corazón, la aorta, el esófago, la tráquea. Miren si no tienen elementos para decirme. Después lo podemos complejizar muchísimo más. Hacia anterior, a lo más anterior que tenemos, casi pegado al esternón, está un órgano, que creo que estaba en otra foto, no sé, a ver. No. Está un órgano, acá espero que lo vean hasta que llegue. Es un órgano que, ¿esto ves que parece una grasa? Bueno, ese órgano se llama timo. Timo, T-I-M-O. El timo es muy importante en los neonatos, en realidad en vida fetal, produce células de la defensa, los llamados linfocitos. Se llaman los linfocitos, capaz, vieron por ahí en el noticiero, no me quiero poner en exquisita, pero los linfocitos T de timo, por eso se llaman linfocitos T. Están los linfocitos T, los linfocitos B. Si no lo saben, no importa, no es mi idea eso, pero son, para que quede claro, son células de la defensa. La fábrica de ellos es en el timo. Y después en vida adulta esto involuciona, se degenera y nos queda una grasa, que es lo que se llama grasa tímica. De hecho, las mollejas, en parte, a veces vienen del timo de las vacas. O sea, que es grasa básicamente. Después está de la submaxilar, pero no importa. Clases de carnicería. Bien. Entonces, parte del contenido, le digo, el timo, el corazón, la aorta abdominal, la tráquea, el esófago. Después podemos complejizarlo muchísimo más. En el apunte van a ver que habla de distintos nervios, los nervios vagos, la vena ácido, semiácido. Yo no les voy a castigar tanto. Porque es una materia corta y necesitamos ver un montón de contenido, por eso es como que no. Pero lo pueden, obviamente, leer y decir en el examen mucho mejor. Bien, esto, lo que les contaba, los ácidos, semiácidos, en fin. Esta tendría que haber estado antes, porque esto era un poquito lo que les contaba de la arteria y vena. Importante que no les nombré antes, es que ambas, tanto arteria como vena, tienen músculo liso. ¿Por qué? Porque son justamente vasos sanguíneos que necesitan contraerse, sobre todo las arterias. En esa contracción, recordemos que el músculo liso es involuntario, no depende de nuestra voluntad, por lo cual se van a contraer solas, de manera automática. La diferencia es que las venas tienen válvulas, acá las estoy señalando, si se ven un poquito, tienen válvulas, y cuando esas válvulas, ¿por qué? Porque las venas, piensen que, pobres venas, su trabajo es tremendo, porque, ¿qué van? ¿Del corazón hacia afuera o van hacia el corazón? Alguien que me responda. Hacia el corazón. Perfecto, van hacia el corazón. Así que, ¿por qué les digo pobres? Porque tienen que ir contra la gravedad. O sea, tienen que ir de abajo para arriba. En cambio, la arteria la tiene re fácil, va de acá para abajo.
a lo sumo tiene que subir a la cabeza, pero tampoco es tanto el trayecto como ir desde los pies hasta el corazón. Es por eso que las venas tienen válvulas, como si fueran compuertas, ¿no? Que empujan la sangre. Entonces, es como si la sangre pasó una compuerta, bueno, sube. Es como si fuera un piso de ascensor. ¿Qué pasa cuando esas válvulas fallan? Varices. Varices, ¿por qué? Porque justamente la vena no puede soportar esta columna de sangre y esas compuertas empiezan a fallar, las válvulas, y lo que pasa es que la sangre se queda estancada. Si la sangre se queda estancada, la vena engorda, es lo que se ingurgita, y es lo que uno puede ver, ¿no? Que se empiezan a marcar las venas. Justamente es por este motivo. Puede haber varices por otras cosas, sí, obviamente, lo vamos a ver, pero suele ser por una sobrecarga o de las venas, es decir, que de repente tienen mucha sangre, o por una falla de las válvulas. Son las dos causas que pueden ocurrir. Y hay varios tipos de varices, ¿no, profe? Sí, Porque sí, son internas y externas, ¿no? Que son medias tipo araña. exactamente. Las más superficiales son las que, y de venas más chiquitas sería lo que uno llama arañitas. ¿Y esas arañitas que son complicaciones capilares? Son complicaciones de los capilares, exactamente. Generalmente suelen pasar por estar mucho tiempo parado. Son la principal causa, por estar mucho tiempo parado, por soportar mucho peso, a veces pueden aparecer en el embarazo, si uno tiene sobrepeso, o si carga peso, por distintas cuestiones en el trabajo, suelen aparecer. Hay muchos factores. A veces a la gente blanca suele aparecerle mucho más. Claro. Pero sí, no tienen tantas complicaciones como sí pueden tener las varices del sistema profundo. Y esto tiene que ver con las venas. Las venas se dividen en un sistema superficial y en un sistema profundo. Okay. Bueno, gracias. No, de nada. Bien, entonces vamos a detenernos en el corazón, que sí, obviamente, si van a ver la guía, hay 1.000 millones de preguntas. ¿Qué es el corazón primero, no? Es una de las preguntas que puse. Es un órgano muscular, está compuesto por músculo estriado cardíaco, que es un músculo involuntario, y es un músculo, como todos los que venimos viendo, que tiene la capacidad de contraerse, ¿no? Su función es que va a actuar, como les había nombrado, como una bomba impulsora de la sangre. Es decir, se va a contraer y va a hacer que toda la sangre que está en su interior se expulse. El corazón está compuesto por 4 cámaras. Se llaman cámaras cardíacas. Y cuando digo cámaras, hablo de como si fueran, no sé, habitaciones, la recámara. Y son 4 cámaras, que van a tener cada uno, ven, ahí los voy señalando, espero que se vea, porque justamente el corazón es rojo. Si lo abrimos al corazón, vamos a ver estos 4 agujeros. Que cada uno va a tener su nombre. Les voy a escribir. Vamos a tener en la parte superior del corazón 2 aurículas, y en la parte inferior del corazón vamos a tener 2 ventrículos. Como tenemos un lado derecho y un lado izquierdo del corazón, vamos a tener una aurícula derecha, un ventrículo derecho, y del otro lado vamos a tener una aurícula izquierda y un ventrículo izquierdo. Bien. Entonces, primero, ¿cómo me doy cuenta que el lado es el lado izquierdo y cuál es el lado derecho? O sea, ¿cómo yo pude saber que eso era izquierdo y que no era del lado derecho? ¿Por qué no es al revés? Porque el corazón tiene forma de lo que es, estoy buscando algo para siempre hacer ejemplos, de una forma de cono truncado. ¿Y qué es un cono truncado? ¿Vieron los conos que hay en los que se ponen como señal de tránsito? Bueno, imagínense que se cae. Hay una parte que va a ser la base del cono, quizás lo voy a dibujar porque quería hacerlo con un papel y no estaría saliendo. Entonces, voy a dibujarlo acá. Tenemos que el conito
tiene una base y tiene una punta, ¿no? De esta manera, pónganle amor, pónganle amor. Entonces, esta sería la base y la otra sería la punta. La punta de nuestro cono truncado, que otra vez traducido sería un cono que se cae, la punta de nuestro cono va a ser esta parte del corazón. Capaz si se los dibujo, y espero que se vea, les voy a dibujar exactamente lo mismo que les dibujé ahí. Y capaz, si se puede ver, ¿se ve cómo tiene esa forma de cono? Con mucha imaginación, ¿no? Pónganle amor. Pónganle amor, y ahí les estoy mostrando Sí, la forma de cono truncado que tiene el corazón. Es decir, va a haber una punta y va a haber una base. La punta apunta hacia inferior, y la base apunta hacia superior. Entonces, la punta del corazón también se llama apex. Lo van a escuchar como apex, así, de esta manera. Apex o punta cardíaca o punta del corazón. Entonces, esta punta del corazón siempre va a apuntar hacia la izquierda. Siempre. Miren, seguramente muchos escuchamos, el corazón apunta hacia la izquierda, sí, pero uno lo ve y dice, ¿y cuál es la izquierda acá? La punta del corazón es justamente hacia la izquierda, siempre hacia la izquierda. Entonces, por eso yo viendo ese dibujo, yo ya sé qué lado es izquierdo y qué lado es derecho. La base del corazón, pensando en este cono, es donde salen todos los vasos, todos lo que se llaman grandes vasos. Se llaman así porque son los vasos más importantes que vamos a tener en nuestro cuerpo. Entonces, la salida de los grandes vasos siempre apunta hacia superior. Siempre está relacionado con la base del corazón. ¿Bien hasta acá entonces? Entonces, eso mismo que les señalé de las cámaras cardíacas, lo podríamos ver afuera. Podemos ver que el corazón tiene una aurícula. Uy, justo elegí el rojo. Esperen que cambio. Una aurícula derecha, de este lado, que va a abarcar casi toda la parte. Yo les voy a dibujar más o menos de los límites, igual van a ver dibujos más lindos ahora. Casi todo esto va a ser aurícula derecha. El ventrículo izquierdo va a formar la punta del corazón. El ventrículo, perdón, quise decir todo esto, perdón, aurícula derecha, ventrículo derecho quise decir, yo dije aurícula, perdón. Ahí me corrijo, ventrículo derecho. Ventrículo izquierdo se ve una partecita. Y la aurícula izquierda no se ve. Acá, por ejemplo, yo les muestro esto, no se ve. Y ahora después les voy a contar por qué. Porque lo tenemos que ver desde posterior al corazón para ver a la aurícula izquierda. Entonces, corazón, ¿qué es? Como siempre, siempre en anato hay que tener organización. Primero, ¿qué es? En la primera pregunta que uno tiene que responder. Después les voy a pasar un videito que tengo también de corazón. Así lo usan como repaso. Y les hago estos tips que les digo. Pregúntense qué es la situación y la ubicación. Situación significa con qué se relaciona. Ya lo vimos al principio, se relaciona con los pulmones a los lados, con el diafragma hacia inferior, con los grandes vasos hacia superior. ¿Y dónde está ubicado? El corazón está ubicado en el mediastino. Ese video les va a ayudar mucho porque hago hincapié de cómo estudiar el corazón. Ya bien, me estoy haciendo una youtuber, básicamente. Con todo esto de la pandemia ya tengo videos de todo, entonces le digo, vayan a ver mi video número 20 de YouTube. La idea es que ya me van quedando de cursadas, o sea, yo ya voy haciendo como un reciclaje. Y suscríbete a mi canal. Y este video después, bueno, así, haciendo como una cosa eterna. Bien, entonces ahí medio que me hago esto de cómo estudiar corazón, y uso unos preparados que está bastante bueno. Y una publicidad, suscríbanse. Bien, entonces, cámaras cardíacas, recuerden ya, una vez que
dicen que es el corazón, que es un músculo con, que tiene actividad de bomba, que está compuesto por tejido cardíaco, esquelético cardíaco, que tiene esta, bueno, función de bomba impulsora, porque empuja la sangre para ir hacia toda la economía. Después decimos dónde está, en dónde está ubicado, con qué se relaciona, y después vamos a lo que es la configuración externa. Configuración externa, ¿qué significa? ¿Cómo se ve el corazón por fuera? Entonces, es lo que estábamos hablando, podríamos decir que hay una proyección de las cámaras cardíacas, que les decía, esto, ¿no? Se puede ver que está, desde afuera podríamos suponer que estas cámaras están acá, esto es lo que les decía, aurícula derecha, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Y estas dos, ¿ven que tiene como dos pancitas acá, como dos orejitas? Estas dos se denominan orejuelas. Orejuelas. O también lo van a encontrar que hoy en día se les denomina aurículas. Pero para no confundir, porque ya aurículas no se llama más aurículas, sino que se llama atrios, para no confundirlos, llamémosle con el nombre antiguo que es orejuelas, porque parecen una oreja. Bien. Y si vemos la configuración interna, es cómo se ve por adentro del corazón, y tenemos 4 cámaras cardíacas, aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Cada una de ellas, ¿cómo es que se separa? Primero, se separa por un tabique, que lo estoy señalando acá, un tabique que está en el medio, que se llama septum, como el aro. No sé si alguien escuchó que está muy de moda ahora el septum, que septum simplemente significa tabique, en latín. Así que, si me dicen tabique, tampoco me voy a enojar. Septum cardíaco, ahí está. Entonces, este septum o tabique nos divide ventrículo de un lado y ventrículo del otro. Y también acá, esto obviamente no se ve acá, pero también tenemos acá, separación. Nos separa ventrículo de un lado, aurícula del otro. Ahora, ¿qué me separa aurículas de ventrículos? Lo que me las va a separar van a ser válvulas. Al igual como teníamos en las venas, acá también tenemos válvulas. Cada una, ven, ahí las voy dibujando. Y acá también. ¿Cómo es que se llaman estas válvulas? La válvula que separa la aurícula derecha del ventrículo derecho se llama válvula tricúspide. Tricúspide, 3 cúspides. ¿Por qué? Porque es una válvula que tiene 3 valvas. De esta manera. Ay, la dibujé horrible, chicos. Lo voy a dibujar de nuevo. Así, de esta manera, ¿no? Si la viéramos desde arriba, así. Acá dibujé 1, 2, 3, ahí está. Es de esta manera. Es como si fuera una válvula que si la viéramos desde arriba tiene 3 pilares, 3 solapas. Por eso se llama tricúspide. Y del otro lado, de la que separa la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo, se llama válvula mitral. O bicúspide, porque tiene 2. Entonces si la viéramos de arriba, la veríamos así. Bicúspide. Tiene 2 valvas, nada más. Es como si fuera así. Esto. La otra tiene 3. O también se llama, otra vez, también se la llama válvula mitral o bicúspide. ¿Por qué mitral? Porque se parece a la mitra. ¿Vieron? La mitra son esos sombreros que tienen los papas. ¿Vieron que son de esa manera? Esto sería un papa. La mitra son estos sombreros, se llaman así, entonces porque se parecen a eso, se la llama válvula mitral. Entonces, válvula tricúspide del lado derecho. Siempre yo hago como apréndanse una y ya saben dónde está la otra. Por ejemplo, yo sé que a la derecha, donde empieza el corazón, siempre está Tatiana, primero, entonces tricúspide. Entonces después la otra es la mitral. Pero ustedes pueden hacerse el nombre, la regla que quieran. Si quieren acordarse que a la izquierda apunta M, por no sé, apunta Mariano, no sé, María, quien quiera, bueno. Eso va en ustedes. Bien. Entonces, ahí hablamos de lo que les estuve hablando de configuración interna.
Entonces, hay conceptos, yo sé que a esta altura es como que, ¿por qué no pasaron los 40 minutos ya? Hay conceptos que también, al igual que veníamos hablando, son súper fundamentales porque los tomo en el final. No, mentira. Sí, a pesar de que los tomo en el parcial en el final, son súper importantes. ¿Qué es la cómo es la circulación? Primero, antes de hablar de circulación, antes de que me olvide, porque siempre me olvido, siempre tener en cuenta el concepto de sístole y diástole. ¿Qué significa esto? Son los movimientos que realiza el corazón. La sístole, o sea, si mi puño fuera un corazón, piensen que esto sería un corazón, cuando se contrae para que toda la sangre salga, eso se llama sístole. Sístole, ¿qué significa? Es la contracción del músculo cardíaco para la expulsión de la sangre. ¿Se entiende? Piensen que tienen un globo, y si ustedes lo apretan, ¿qué pasa? No sé, una bombucha. Así, un globo lleno de agua, ¿no? Y si la apretan, ¿qué pasa? Y el agua se sale para todos lados. Eso sería la sístole. Se escapó el agua para todos lados. O sea, la sangre se fue a todo el organismo. ¿Qué pasaría cuando al globo lo inflamos? ¿No? Lo inflamos o lo llenamos de agua, pero no lo contraemos. El globo también tiene un movimiento de los músculos. Pero en realidad es la relajación de las fibras musculares. La relajación activa de las fibras musculares. Entonces decimos que la sístole es la contracción del músculo cardíaco y la diástole es la relajación y llenado. ¿Por qué? Porque si yo lo estoy relajando es para que se llene. ¿De qué? De sangre. ¿La sangre de dónde? Que viene de los pulmones ya oxigenada. Entonces se llena en la diástole y en la sístole se contrae. Hasta acá, ¿alguien me dejó? ¿Me siguen todos vivos? Son un montón de Sí, conceptos. profe, sí. Son un montón de conceptos, lo sé. También. No, igual yo te entiendo porque mi hija fue operada de taquicardias paroxísticas y es exactamente lo que estás explicando. Había Bien. que hacerle los masajes carótidos, todo eso para evitar, bueno, ya se sabe lo que lo va a evitar. Claro, sí. Con eso. Pero sí, ya todo eso ya lo pasé en carne propia. Bueno. Si algo sirvió todo eso es para por lo menos en este punto de la vida tener este conocimiento. Esto es como Slumdog Millionaire. No sé si vieron la película, esa india, de que el tipo se hace millonario y sabe todas las respuestas porque algo le pasó en la vida que le hizo saber la respuesta. Yo siento que a veces pasa eso, cosas que nos pasan y nos hacen aprender a la fuerza distintas cuestiones. Son cosas que te hacen, por ejemplo, en mi caso, cuando le agarraba una taquicardia, que lo más bien que estaba, le agarraba las taquicardias, se desplomaba y era ver el cuerpo de ella moverse de una forma que era el mismo impulso del corazón el que la hacía mover. Claro. Porque sí. era demasiada los latidos que tenía. Llegó Sí. a tener en 5 minutos más de 300 latidos. Claro, no. Sí. Había que evitar que el corazón colapsara. Sí. Es más, hasta nos dijeron de que podía llegar a tener, como Romina Yan, ¿no? Una muerte súbita. Y la operaron. Sí, le hicieron por la India, ahí no me sale el nombre. Sí, lo que... Sí, no me sale ahora en este momento. Pero sí, le hicieron. Se la cauterizaron. Sí, claro. Mi hija podría llegar a haber tenido un marcapaso a los 17 años. Claro, lo que se hace es quemar esas fibras nerviosas que están descargando de manera anómala. Sí, eso es lo que nos decían, que descargaban, pero malísimamente. Y siempre pasaba de noche. Claro. Siempre de noche. No, sí. Ahora si llegamos, yo espero que sí, así lo activamos y llegar a todo lo que es la parte eléctrica del corazón y ahí lo vamos a hablar. Así que ahora,
parte de la fisiología de la circulación. Ya les expliqué que era sístole y que era diástole, conceptos que también fundamentales. Ahora vamos a hablar de lo que es la circulación. La circulación la podemos dividir en dos, en una circulación menor y en una circulación mayor. La circulación menor también se llama circulación pulmonar. Y adivinen a dónde va. Entonces, voy a hacer un grafiquito, acá voy a dibujar al lado, espero que se entienda, voy a dibujar a los pulmones, como lo habíamos visto, porque si recordamos, el corazón tiene a su lado los pulmones. Los pulmones no son parte del mediastino, son límites. Recuerden que los límites es como la caja, ¿no? Una cajita, y lo que está afuera no es parte. Entonces, los pulmones no se confundan, no son parte del contenido del mediastino, sí son un límite. Límite son lo que delimita, parece que estoy diciendo una obviedad, pero a veces pasa. Entonces, vamos a investigar de nuevo este corazón, para dejar en claro los conceptos. Aurícula derecha, ventrículo derecho. ¿Cómo me doy cuenta? La punta del corazón es la parte más gordita, ¿ven acá? La parte más gordita que corresponde al ventrículo izquierdo. La punta del corazón está formada por el ventrículo izquierdo. Entonces, esa punta, que apunta hacia inferior, está compuesta por el ventrículo izquierdo. Es la parte más voluminosa del corazón, y ahora vamos a ver por qué. Porque todo tiene un motivo. No es que al corazón se le ocurrió que tenga más músculo en el ventrículo izquierdo porque sí. El corazón lo podríamos dividir como una bomba que tiene un lado derecho y un lado izquierdo que funcionan de manera independiente. Es como que vos haces tu trabajo lado derecho y es como la derecha, la izquierda. Bueno, esto es una cosa así. Donde el lado derecho, y lo voy a dibujar acá para que se vea esto, espero no hacer mucho quilombo para después utilizar el dibujo. El lado derecho, donde está la aurícula derecha y el ventrículo derecho, es el lado que tiene sangre carboxigenada. ¿Se entiende? Es decir, es el lado del corazón que tiene sangre pobre en oxígeno. Por eso está dibujado en azul. No es que uno lo dibuja en azul porque queda más lindo, ni porque son venas. Estamos en el corazón, o sea que no podemos hablar de venas. Y además, si recordamos el concepto de venas, no todas las venas llevan sangre carboxigenada. Entonces, se lo grafica en azul porque el lado derecho es pobre en oxígeno. Y el lado izquierdo se lo grafica de color rojo porque es rico en sangre oxigenada. Entonces, ahora les voy a dibujar acá la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, separados por la válvula mitral de este lado, y auricular derecho y ventrículo derecho separados por la válvula tricúpula. Bien. Entonces, otro de los consejos que les doy, dibujen, anatos para dibujar, y no copien después todo del texto y eso, sino que dibujen. El corazón, si lo dibujan varias veces, y esto es circulación, van a ver que queda muchísimo más. Entonces, aurícula, les cuento cómo es el cuento. La aurícula derecha recibe, o sea que estoy acá, la aurícula derecha recibe toda la sangre pobre en oxígeno de nuestro corazón. O sea, la sangre que ya usaron todos nuestros órganos, llena de desechos, va a ir a la aurícula derecha, que vendría a ser como la papelera de reciclaje, porque esa sangre no la quiere nadie. ¿Y por dónde llega? Llega por arriba, por abajo, no. Ya a esta altura, para que ustedes la recuerden, llega por arriba y por abajo a través de las venas cavas. Si hay dos venas cavas. Aye se está muriendo, básicamente. Ahora le quedó la canción de Ricky Martin. Sí, las venas cava superior y vena cava inferior. Perfecto, ¿no? Perfecto. Por arriba llega la sangre de la vena cava superior y obviamente por abajo la vena cava inferior. Que vendría a ser la cabeza y cuello, ¿no? Perfecto, perfecto. La vena cava superior trae toda la sangre de la región superior de nuestro cuerpo. ¿De dónde? Piensa que tenemos el corazón acá. Entonces,
de acá para arriba, que es el cuello, como bien dijiste, y la cabeza. Entonces, toda la sangre de nuestro cerebro, de nuestra cara, de nuestro cuello, viene por la vena cava superior a desembocar en la aurícula derecha. O sea, las venas... Y la vena cava inferior vendría a ser inferiores a la pelvis, abdomen y el tórax. Perfecto, miembros inferiores, todo el abdomen, perfecto, perfecto. O sea, del corazón para abajo. ¿Qué tenemos para abajo del corazón? Claro. Y todo el sistema digestivo, sí, todo. El estómago, el intestino delgado, el colon, después los órganos de la pelvis, o sea, testículos, vagina, útero, después los miembros inferiores, ¿no? Las piernas, los pies, toda esa sangre. Piensen en el corazón como límite, de ahí para abajo, toda esa sangre viene por la vena cava inferior. Entonces, las cavas, superior e inferior, desembocan en la aurícula derecha. O sea que la aurícula derecha recibe toda la sangre de nuestro organismo, la sangre venosa, la sangre pobre en oxígeno. Hasta acá todas nuestras venas se van juntando. De hecho, ¿cómo se forma la vena cava superior? Muchas venas se van juntando y forman la vena cava superior. Muchas venas se van juntando y forman la vena cava inferior. Terminan desembocando acá. De la aurícula derecha, la sangre pasa al ventrículo derecho. Del ventrículo derecho, la sangre no tiene otra que salir por esta estructura que está acá. Estoy señalando, espero que la vean todos. Que es la llamada arteria pulmonar. ¿Por qué está dibujada en azul? Porque lleva sangre carboxigenada, porque sale del lado derecho del corazón. El lado derecho del corazón es pobre en oxígeno. Y la arteria pulmonar es la única arteria, era nuestra excepción, que lleva sangre carboxigenada. ¿Por qué? Porque ¿cuál era la definición de arteria? Todo vaso sanguíneo que sale del corazón. Entonces, fíjense que la flecha nos lleva para arriba, y se divide en dos. Esto se llama tronco pulmonar, y se divide en una arteria pulmonar derecha, porque va al pulmón derecho, y en una arteria pulmonar, que lo vemos por acá atrás, perdón, izquierda y derecha, al revés lo dije. En una arteria pulmonar derecha y una arteria pulmonar izquierda. ¿Para qué va los pulmones? Para llevarle toda la sangre pobre en oxígeno, y que nuestros pulmones, a través de un intercambio de gases, como vamos a ver en la próxima, llene toda esa sangre, le agarra el dióxido de carbono, que lo largamos con la aspiración, y lo llena de oxígeno, que es el oxígeno que introducimos con cada respiración. Como que la limpia, profe, ¿no es cierto? Como que la limpia, claro, exactamente. Porque Sí. al entrar el oxígeno sale para limpiarla para arriba, y sale y se limpia de lo que es las arterias del corazón. Bien, perfecto, perfecto. Si uno lo Espero quiere sacarme bien en los exámenes. Hablo y después me sale mal. uno lo puede entender así. Ojo, uno lo puede entender así y está bueno, como yo les digo de la papelera de reciclaje, pero en el momento del examen nadie me va a decir limpia, ni papelera, ni nada. Me tienen que decir la sangre oxigenada, es carboxigenada, llega a la aurícula derecha por las venas cavas, se abre la válvula tricúspide y pasa al ventrículo derecho, y del ventrículo derecho sale por la arteria pulmonar hacia ambos pulmones para regresar oxigenada al corazón. Aye, estás hablando y tienes el micrófono apagado. No sé si no te escucho. Te veo hablar, pero no escucho nada. Bien. ¿Hasta acá alguna duda? Silencio de velorio. Hasta ahora entiendo. Perfecto, perfecto. No sé si estará todo el mundo igual. Si alguien quiere decir algo, si hay gente que ya está, yo apago la cámara, me voy a dormir la siesta. Profe, y cuando una arteria, por ejemplo, ¿cómo se puede, no sé cómo explicarle, si se enriedan, por ejemplo, ¿qué vendría a ser eso? Como fuese que te agarra como un calambre, por ejemplo, en el pecho, no sé cómo explicarle, sé que se llama angina de pecho, ¿no? ¿Qué vendría a ser? Sí, en Pero, sí
Sí. No, La te escucho. angina de pecho, en realidad, es por, ahora lo voy a explicar justo un poquito más adelante, pero es que un vaso sanguíneo que le lleva sangre al corazón, que son las arterias coronarias, se tapan. Se tapan y se disminuye el flujo. Ahora lo vamos a ver, porque tengo algunos ejemplos, espero llegar, pero lo vamos a ver. En realidad las arterias no se enriedan porque tienen este músculo que les permite, y no son tan largas como para enredarse. No es algo que suceda. Pero sí, la angina de pecho lo que es que disminuye el flujo sanguíneo al corazón. Entonces eso genera dolor. Puede ser lo que se conoce como preinfarto, es lo que se llama angina de pecho, que es que está avisando Cuando que se contrae la vena. en realidad la Como arteria. que se chupara la arteria. Es la Se arteria. chupara la arteria. Puede pasar porque haya un espasmo es que Claro. si la arteria hace esto, se cierra, ¿no? Claro, es como me explicaron a mí cuando vas a tomar gaseosa con una bombillita de plástico, cuando se tapa, que chupas y se sigue aplastando. Exactamente. Así pasa con la arteria. Es muy buen ejemplo, perfecto, sí. Eso es lo que me explicaron a mí. Sí, exactamente. Puede pasar eso, que es un espasmo de la arteria que se contrae involuntariamente, o puede ser que esa arteria ya esté tapada por grasa, que es lo que se llama una placa de ateroma, que ahora lo voy a explicar muy por encima, pero para explicar un poquito cómo es que se producen los infartos. Pero está buena la intervención, Andrea. Y ahí, quizás en una fotito ahora lo explico un poquito mejor, pero no es que se enreda el vaso, sino que el vaso puede ser que esté tapado, o puede ser esto que se contrae involuntariamente. Bien, entonces, lo que acabo de explicar ahora es circulación menor, o también llamada circulación pulmonar. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es el recorrido de la circulación menor? Ustedes me tienen que decir que de la aurícula derecha, que tiene sangre carboxigenada por la llegada de las venas cavas, pasa la sangre al ventrículo derecho y sale por la arteria pulmonar para oxigenarse la sangre a los pulmones. O sea que podemos pensar la circulación menor, o también llamada pulmonar, como la circulación del lado derecho del corazón. ¿Se entiende? Vamos a pasar entonces con el lado izquierdo del corazón, o también llamado circulación mayor. Voy a borrar todo esto, o no lo voy a borrar, pero espero que me sigan, si no, sí lo borro. Esperen que le quiero poner otro color, ahí está. Ahora, una vez que la sangre llegó a los pulmones, y se oxigenó, hizo todo el proceso de hematosis, lo vamos a ver la próxima clase, tiene que volver al corazón esta sangre llena de oxígeno. ¿Cómo es que vuelve? Vuelve a través de las venas pulmonares. ¿Qué era una vena? Alguien que abra el micrófono y me diga qué es una vena. Son vasos sanguíneos que llevan, generalmente llevan sangre carboxigenada al corazón. Perfecto. ¿Y qué hacen? ¿Salen del corazón o van al corazón? Van al corazón. Las venas Sí. van al corazón. Perfecto. Entonces, si salen vasos del pulmón al corazón, ¿son venas o arterias? Arterias. Del pulmón al Te corazón. sale del pulmón al corazón, son venas. Son venas, perfecto. Entonces, estamos hablando de vasos sanguíneos que salen del pulmón y van al corazón. O sea, llegan al corazón. Son venas que portan sangre oxigenada. Perfecto, son venas que, como se oxigenó acá dentro del pulmón, llevan sangre oxigenada. La segunda excepción que teníamos. Entonces, estas venas llegan 2 del lado derecho y 2 del lado izquierdo. Acá las podemos ver atrás, ¿las ven ahí? Esos cañitos rojos que están saliendo. Yo te los estoy señalando con las flechitas verdes. ¿Y a dónde llegan estas venas pulmonares? 4, 2 de un lado, 2 del otro. Llegan a la aurícula izquierda. Entonces, la aurícula izquierda va a ser el lugar en donde llega toda la sangre oxigenada. Como la aurícula izquierda se empieza a llenar, sobrepasa
la capacidad de la válvula. Piensen, ustedes qué empiezan, si empiezan a llenar, la válvula se abre. La válvula se abre dejando caer la sangre al ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo les dije que era la parte más musculosa del corazón, la parte que está más fuerte, digamos, y que tiene esta punta, y fíjense que, no les miento, que como es el grosor del músculo, bien grueso, a comparación con el ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque la sangre del ventrículo izquierdo va a salir a través de la arteria aorta, la arteria más grande de nuestro organismo, y piensen que para mandar toda la sangre por la aorta, hay que hacer una fuerza bastante grande. Entonces el corazón, en este globo que decíamos que aplastamos, en la sístole, va a expulsar la sangre, y tiene que ser una pared muy musculosa para poder tener la fuerza para mandar toda la sangre a través de la aorta, que la aorta va a ser la que nos dé todas las arterias que van a darle la irrigación a nuestro organismo. A los tejidos del organismo. Perfecto, sí, exactamente. Profe, ¿y la diástole cuál sería? La diástole es cuando el corazón se empieza relaja. a llenar. Cuando Sí, se Pero ¿y llena, eso en qué momento pasa? cuando se relaja y se llena la sangre, y llena la de sangre. Claro, piensen que todo esto está sucediendo en un momento, no es que primero funciona el lado derecho y funciona el lado izquierdo, están todos funcionando a la vez. Entonces, cuando, por ejemplo, se está llenando este lado, a ver, esperen que lo borro, así me siguen. Cuando se está llenando la aurícula izquierda, ¿se entiende esto? Se está llenando el ventrículo izquierdo, ¿se entienden? O sea, la aurícula izquierda le largó la aurícula izquierda acá, le largó la sangre al ventrículo izquierdo para que se llene, y la aurícula derecha se está llenando porque recibe la sangre de las venas cavas. Ahí en ese momento, por eso les digo, está sucediendo toda la vez, está ocurriendo la diástole. Eso lo puedes hacer con las manos, el ejercicio. ¿Cómo sería? Lo que pasa que no sé si me ves. No, tendría que haber. A ver. Era abrir la mano izquierda y cerrar la derecha, y así continuamente, porque ese es el ejercicio que me habían enseñado a mí con mi hija. Yo tenía que poner los puños, uno al lado del otro, o sea, las manos, una al lado de la otra, y cuando abría la izquierda, cerraba la derecha, y abría la derecha y cerraba la izquierda. Era continuo, hasta que yo encontraba un ritmo, y tenía que encontrar ese ritmo después en los latidos del corazón. Ah, mira, no lo sabía. Yo lo tenía que encontrar en la vena aorta y acá en el cuello, las carótidas. Claro, a nivel de las carótidas. Sí. Claro, yo lo tenía que encontrar ahí. No sé por qué no puedo, no se me sale el video. No, se vio, lo estuve viendo, Dani. Lo estuve viendo. Era, bueno, viendo, así. Sí, era esto. Sí, se vio el juego. Claro, eso es lo que tenías que hacer, y después tocarle, y yo después hacer el ejercicio. Mira qué bueno. No sabía eso. No, está bueno eso. Lo único, la aorta es siempre arteria. Ahí hay corrección. Vena aorta no existe. Claro, yo en ese momento cuando te explican, vos prestás atención a lo que te dicen y no a lo otro. Digamos. Sí, obviamente, el otro es tecnicismo. Sí. Pero bueno, está bueno el aporte. Entonces, en diástole pasa esto del llenado, ahí se llena, y piensen que entonces se llena a un lado del otro, y después en la sístole se contrae el ventrículo izquierdo, y la aurícula izquierda, la aurícula derecha se contrae y la sangre pasa al ventrículo derecho. O sea, está pasando todo a la vez, no es que pasa uno, se espera el otro. Entonces, circulación mayor va desde la aurícula izquierda hasta la salida de la sangre por la aorta,
arteria aorta que sale del ventrículo izquierdo hacia todo el organismo, ¿no? Eso sería, por eso se llama circulación mayor, porque va a todo el organismo. Y circulación menor porque se va del corazón a los pulmones. Bien. ¿O dos? Bien. Entonces esto que tengo acá está medio repetición, porque es un poco hablar de lo que estuvimos hablando con la configuración externa del corazón, así que lo voy a pasar rapidito. Esperen que quería... Entonces tenemos acá. Tenemos aurícula derecha. ¿Cómo sé que es la aurícula derecha? Porque le llega a la vena cava superior y le llega a la vena cava inferior. Tenemos la orejuela ahí, esta sería la orejuela derecha. Todo esto sería ventrículo derecho. Era un poquito lo que les hice yo en un dibujo más feo, en el ventrículo izquierdo. La aorta saliendo del ventrículo izquierdo, por eso tiene el mismo color. La arteria pulmonar, esto es solo para repaso, ¿eh? Y por detrás, si lo ven acá, está la aurícula izquierda. ¿Se ve ahí? Es como, de hecho, se dice que la aurícula izquierda, yo que les decía que no se ve desde una vista anterior, si yo tengo el corazón ahí, no se lo ve, sino que hay que darlo vuelta porque se lo ve desde posterior. Y se dice, y está bueno para que ustedes lo recuerden, que la aurícula izquierda es la mochila del corazón. ¿Por qué la mochila? Porque la aurícula izquierda, si recordamos, es la que recibe las 4 venas pulmonares, ¿no? Que llevan sangre oxigenada. Y como está atrás y tiene 4 tiritas, es la mochila del corazón. Las 4 venas, las 2 de un lado, 2 del otro, venas pulmonares, y está hacia atrás. Lo vemos hacia posterior. Entonces por eso se denomina la mochila del corazón. Bien. Esperen que voy a pasar. Y se lío con las cámaras. Esto que acaba de aparecer son las arterias que van a irrigar al corazón, no me interesa mucho, lo que sí me interesa es esto que van a ver acá, se los dejo en el Power porque es lo mismo, visto desde otra forma. ¿Ven cómo es la mochila del corazón, la aurícula izquierda? Les decía, viene hacia atrás con sus 4 tiras, que serían las venas pulmonares, que llevan sangre oxigenada porque vienen de los pulmones. Bien, entonces esto más o menos parte de lo mismo. Voy a pasar para centrarme en otras cosas. Esto como lo vemos de costado. Si lo viéramos de costado, esto que vemos acá es la aurícula izquierda. ¿Se entiende? Esto sería la punta del corazón, o sea, la izquierda. Esto sería ventrículo izquierdo porque forma la punta. Esto sería aurícula izquierda porque tiene las 4 venas, de un lado 2 y del otro lado 2. Esto es la aorta, arteria pulmonar, venas cavas. ¿Se entienden los gráficos? Yo estoy yendo así como rapidísimo. Sí, sí. Pero para no saturarlos con todo el tema de corazón. Y esto sería si viéramos al corazón desde atrás. Lo que vemos es el rosita, que es la aurícula izquierda, y la tráquea, que si se acuerdan estaba atrás del mediastino. ¿Se acuerdan que en esa foto que les mostré que sacábamos el corazón y veíamos a la aorta, a la tráquea y al esófago? Contenido del mediastino. Bien, basta. Bueno, acá les dejo más dibujos, o sea que tienen para entretenerse. Si lo viéramos en una radiografía, que esto está bueno, como para más o menos uno entender, esto que está acá, esta línea que estoy dibujando acá, sería el diafragma, la línea que me separaba como límite inferior. Esto sería la abertura torácica superior. Hay alguien que tiene el micrófono abierto, no sé quién. A ver si... Bueno, no importa. Entonces, esto que les estoy por señalar acá es lo que se llama silueta cardíaca, ¿no? Sería lo que viene a representar el corazón, la silueta cardíaca, lo que parece una botita. Si yo le señalo esta zona, ¿qué puede ser? Aurícula, ventrículo. Ventrículo izquierdo. Perfecto, ventrículo izquierdo. ¿Y esta zona? Ventrículo Ventrículo derecho. Perfecto, perfecto, ventrículo derecho. Excelente. Y ahora, si yo les dibujo
¿Ven esto que parece como un botoncito? ¿Esa panza? Eso que les dibujé ahí, que ahora lo voy a borrar, es lo que se llama botón cardíaco. Perdón, botón cardíaco no, botón aórtico. ¿Por qué? Porque es la aorta, cuando se dobla, vieron que sale el corazón y hace esto. Y se dobla de esta manera. Eso sería lo que se llama botón aórtico, que es nada más y nada menos que la aorta, el callado de la aorta. Bien, ahora esto después lo vamos a ver acá. Entonces, otra vez más de lo mismo que estábamos viendo. Para agregarle algo que no habíamos nombrado, vamos a hablar de un poco de las porciones de la aorta, que es una pregunta que está en la guía. La aorta, cuando nace, recordemos que sale del ventrículo izquierdo. ¿Cómo me di cuenta que es esto? La parte más carnosa, la punta del corazón. La primera porción de la aorta tiene montones de porciones, es lo que se llama aorta ascendente. Después si ven la aorta, y se los voy a dibujar acá, así, como si fuera, la aorta sale, y después se dobla. Se dobla de esta manera, así. ¿Lo ven acá en el dibujito? Sí, sí. Perfecto. Yo se la estoy dibujando así como medio feo. Esa parte que se dobla, la parte en que la aorta se curva, para decirlo de manera linda en el examen, es lo que se conoce como callado de la aorta. O también otro nombre es el arco de la aorta. Callado, de esta manera, ¿no? No callado de que se calle. Un callado, ahí está. El callado de la aorta. O también se llama arco de la aorta por la forma. Después la aorta empieza a descender, se va hacia abajo. Aorta ascendente es porque sube. Se dobla, callado de la aorta, y después vuelve a bajar, que es lo que encontrábamos todo en el mediastino, y se la llama aorta descendente, porque desciende, o también se la llama aorta torácica, porque está en el tórax. Aorta descendente o aorta torácica, la forma en que quieran, está bien dicho. Eso para hablar un poco de las porciones de la aorta, que es una pregunta que está en la guía. Bueno, acá les dejo todo esto, que ya lo estuvimos hablando. No los quiero matar con esto, ¿por qué? Porque tanta crueldad. Esto es un corazón agrandado, ya lo sé, pero la idea es que si ustedes vieran, esto es una feta de un corazón, ¿no? Cortaron una feta de un corazón. Esto sería una cámara cardíaca. Ahora les señalo, esperen que... Acá. Una cámara cardíaca y otra cámara. ¿Qué cámara piensan que es esta? ¿Aurícula, ventrículo, derecho, izquierdo? Alguien que se la juegue. ¿Por qué? ¿Ventrículo derecho? ¿Ventrículo o aurícula primero? Es una aurícula. Aurícula derecha. Miren la cantidad de músculo. Es el ventrículo izquierdo. Es el ventrículo izquierdo, perfecto. ¿Ven la diferencia? Ay, yo no puedo ver el dibujo, profe. Ay, ¿no se ve? ¿Todos lo ven? ¿O alguien tiene problema en Sí, verlo? profe, se ve. Sí, sí, se ve, se ve. Quizás es por el celular. Puede ser por el celu. Igual después yo el video lo Sí, subo, así por que... el celu estoy. Estoy en el celu, sí, pero no sé cómo hacer para ver el dibujo. Ay. Si no, igual después esto se sube, lo subo, así que para que no te preocupes. O sea, de alguna manera lo vas a ver. Ventrículo izquierdo igual es como que tiene un montón de masa muscular, como que es re musculoso, y el ventrículo derecho muy poquito músculo. Aparte se nota por la grasa, por la, Sí. ¿cómo que se llama? Por la cobertura esa amarilla. La grasa era, ¿se acuerdan? Ay, sí, ay, lo tengo acá anotado. La grasa prepericárdica, ¿se acuerdan cuando salía el pericardio? Claro, la prepericárdica. Se nota por el dibujo. Exactamente. En el otro no lo tiene. Claro, exactamente. Cuando se abre el pericardio, había grasa, la grasa prepericárdica, que sería toda esa, perfecto. Está en la parte anterior del corazón. Bien, esto nada, para decirles ejemplos, nada, nos mintieron toda la vida. Bien, y otra de las cosas es que de
la primera porción de la aorta ascendente, ¿verdad? Aorta ascendente, salen dos arterias, y creo que con esto ya vamos finalizando, estamos re bien de tiempo, no lo puedo creer. Van a salir dos arterias de un lado y del otro, que van a ser las arterias coronarias, porque hasta acá venimos hablando de el corazón alimenta a todo nuestro organismo, a todos nuestros órganos, pero ¿quién alimenta al alimentador, no? ¿Quién nos alimenta al corazón? ¿Quién le lleva la sangre al corazón? El corazón se lleva la sangre a sí mismo, a través de las arterias coronarias. Arterias coronarias son las primeras ramas que da la aorta. ¿Qué porción de la aorta? La aorta ascendente, que es la primera porción de la aorta. Bien, estas arterias coronarias derecha e izquierda, después van a dar más ramas, no me interesa, no es la cursada, van a ser las arterias descendente anterior, circunflejas. Esto sería lo que se ve en un... No me sale el nombre, chicos. Ecodoppler. No es un ecodoppler, es una... ¿Angiograma puede ser? Ay, una angiografía, gracias. Gracias. No sé quién fue que me habló, pero gracias. Nicole. Ay. No te vi, Niki, no te vi, porque no veo la cámara de todos. O sea, te veo a vos, Niki, la veo a Andrea y a Sandra. O sea, después no sé quién me habla. Es cuando le ponen el tinte, ¿verdad? ¿O no? Claro, lo que se pone es, se inyecta un contraste y se hace una radiografía. Entonces, la radiografía muestra lo que está teniendo este contraste, ¿no? Se ve. El gadolinio es, profe. No salí a caminar, estoy volviendo, boludo, a buscarte. Cambiate entonces. No, el gadolinio se usa en la... Agarré y Hay un micrófono abierto. Hay un micrófono abierto, chicas. No sé qué alguien está mandando un audio. Después vamos a escuchar la grabación. Ah, en la tomografía, ¿no, profe? Claro, la tomografía, eso. Sí, es verdad. En la tomografía, perfecto. Esto en realidad es, si no me acuerdo cuál es una sustancia de contraste, pero no me acuerdo cuál es en radiografía. Si digo, miento. Lo importante es que esto, la radiografía lo capta, se sacan varias radiografías y se ve cómo avanza el contraste. ¿Y en esa radiografía está todo bien? En esta... Claro, ¿hay algo como... Acá está todo perfecto. Acá eso querés ver. Acá está todo perfecto. O sea, es como uno conociendo los vasos del corazón, ve si hay alguno que está tapado, ¿no? Si no pasa el contraste, algo está pasando. Porque está tapado. Si no pasa el contraste, está tapado. Exactamente. Sí. Y eso es que nos va a hablar de una oclusión de las arterias cardíacas. Piensen que, por ejemplo, ahí, fíjense que les dibujé como que se dibujó algo de grasa. Lo que se llama placa de ateroma, que ahora se los voy a explicar. Básicamente, la placa de ateroma se forma porque el vaso sanguíneo, ¿no? Las arterias, se lesionan. ¿Por qué se lesionan? Por comer mucho colesterol, por fumar, todo eso lesiona. ¿Y qué va pasando? Se va depositando el colesterol como si fuera, a ver, voy a hacer como siempre hago con los inventos. Si fuera esto un vaso sanguíneo, ¿se entiende ahí? Estas dos capas, por debajo de esta capa se va depositando grasa, colesterol, se va depositando, ¿y qué pasa? Se achica la luz, ¿no? En vez de ser un vaso así, pasa a ser un vaso así donde pasa muy poca sangre. Entonces, ante una situación de estrés, ¿qué puede ser el estrés? Voy a correr, de repente una emoción muy fuerte, que es cuando pasan los infartos. La sangre no llega a pasar del todo. Entonces, si mi corazón necesita, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo tonto, ¿no? 1 litro de sangre, le estaría llegando quizás 500, dependiendo cuánto sea la oclusión. La oclusión puede ser del 20%, del 50%, del 90%. Cuando se tapó todo, infarto. Entonces, fíjense, ahí dibujé algo, cómo se vería una angiografía con una oclusión. Todo el contraste no está pasando. ¿Ven cómo se queda? Pero eso mayormente, profe, a las personas que se le tapa así de grasa al corazón, son las personas que son obesas o las que no. Sí, en realidad, a ver,
tabaquistas, personas que, a ver, muchas cosas pueden afectar al corazón. La cocaína, el alcohol, son cosas que afectan al corazón también. Y van haciendo todo este daño. Sí, por ejemplo, yo tengo mi nietita que ella nació con un agujerito en el corazón, y ella, bueno, le hicieron ecografías y, bueno, y placas que le hicieron sobre el corazón, y bueno, ahora ella tiene 6 años, y bueno, se le fue cerrando porque supuestamente si no se cerraba, lo operaban. Claro. A ella. Pero gracias a Dios tuvimos esa suerte porque también ella nació prematura y fue complicado todo con ella. Estar en un hospital 3 meses, en una clínica, fue complicado, pero gracias a Dios ahora tiene, bueno, con el asunto ahora de la pandemia no podemos ir a realizarle una ecografía, un electrocardiograma para ver cómo sigue, pero por suerte está bien ella. Pero sí, yo no sabía que nacían a veces las personas con agujeritos, o las bebés claro. con agujeritos en el corazón. El tema es que hay agujeros que normalmente, a ver, la circulación en el feto es distinta que en el adulto, porque no tienen pulmones. O sea, los pulmones los tienen, perdón mi expresión, tienen pulmones pero no funcionan, porque no intercambian oxígeno como nosotros. Entonces la sangre pasa por otro lado, tiene como un atajo, que son estos agujeritos, que generalmente se cierran al nacer. Cuando hacen esta respiración profunda, el llanto, eso colapsa y se termina cerrando, porque es con la primera bocanada de oxígeno que hace un cambio de presiones y eso se termina cerrando. Con los prematuros suele pasar, entonces terminan conectadas las aurículas. ¿Vieron este tabique? Termina conectado aurícula con aurícula, o puede estar conectado... generalmente lo que persiste es, ay, no me sale el nombre, no importa. Profe, ¿esos son los ductus? El ductus, gracias, el ductus arterioso, perfecto, perfecto. Exactamente, por eso les decía, si quieren buscarlo, el ductus arterioso de Bottal. Justamente... Profe, sí. ¿Y ese mismo ductus es el que después dicen del que queda el soplo, o es algo totalmente diferente? En los chicos hay un soplo fisiológico, o sea, hay un soplo que es normal, pero porque es la actividad que tiene el corazón, y es normal sentir hasta cierta edad, y depende, se clasifican los soplos en distintas formas. Si el soplo no es lo que se llama que no irradia, o sea, que no se escucha en distintas zonas, en la axila, si tiene ciertas características, si no es tan fuerte, es normal, y de hecho se les dice a las madres que no se preocupen porque es lo que se llama un soplo fisiológico, que todos los chicos lo suelen tener. Sí, tiene que ver con esta dinámica cardíaca diferente, que después se va solo. Obviamente hay que diferenciarlo de un soplo que puede ser una patología seria del corazón. Pero tiene distintas características. Se escucha en otros lados, es más fuerte. Bien. Entonces, como para ir redondeando, si se tapa algo así, lo que se coloca es un stent. Seguro lo habrán escuchado. Se hace una angioplastía. Angio tiene que ver con las arterias. Plastía es una plástica, se arregla algo. Piensen que ahí lo que están viendo es un vaso arterial, una arteria mejor dicho, que tiene esa placa de colesterol, ¿la ven? Lo que se llama placa de ateroma. Esta lesión que se produjo en el endotelio del vaso sanguíneo, se empezó a depositar colesterol por debajo, y entonces lo que se hace en la angioplastía es la colocación de un stent, que no es nada más que un tubito que se mete, y se abre, se expande, y se lo deja colocado. ¿Para qué? Para que ese vaso que estaba así cerrado, se pueda abrir. ¿Se entiende? Profe, perdón la ignorancia. ¿Puede ser el marcapaso que dicen? No, el marcapasos en realidad lo que hace es, ¿cómo podría decirlo? Va a modificar lo que es la frecuencia cardíaca, el ritmo cardíaco. Tiene que ver más con la electricidad del corazón. Esto tiene que ver más con las arterias. El marcapasos ¿Es lo que produce la fibrilación, profe? ¿El marcapasos le produce la fibrilación? En realidad el marcapasos trata la fibrilación. Si hay una fibrilación se puede tratar con marcapasos, depende, hay varios tipos de fibrilación, pero una fibrilación auricular podría, por ejemplo, dejarse usar en marcapasos. Bien.
¿Qué más decir? Bueno, entonces, para que quede claro, el marcapasos se encarga de la electricidad del corazón, espero llegar ahora con eso último, con los últimos minutos que me quedan, y el stent se coloca para cuando un vaso sanguíneo se tapó. ¿Cómo se tapa un vaso sanguíneo? ¿Qué vaso sanguíneo aparte? No es que se me tapó la arteria axilar. No, se tapa las arterias coronarias, las arterias que alimentan al corazón. Entonces, el stent básicamente vuelve a abrir un vaso que estaba ocluido. ¿Este stent se puede ocluir? Sí, se puede volver a ocluir. O sea, crece la placa de colesterol sobre el stent. Bien, está sonando un celular acá. Es acá. Si alguien dice, ah, ¿quién es? Soy yo. No es ningún molesto que tienen, soy yo. Bien, o para contarles otra de las cosas que se pueden hacer para evitar esta porción ocluida de la arteria, es básicamente hacer un agujerito, ahí se ve lo negro, ¿no? Hacer un agujerito de un lado, hacer un agujerito del otro, y agarrar un pedazo de vena de la pierna, por ejemplo, y, esperen, y eso se conecta y se hace un puente. O sea, Bypass. El bypass, exactamente. Se puentea esa zona ocluida de la arteria coronaria. Entonces eso es lo que se conoce como bypass, lo que inventó el doctor Favaloro, ¿no? Entonces, agarrando un pedazo de vena, generalmente de la pierna, la vena safena, que es la que generalmente suele tener varices, que se saca muchas veces, esa vena safena se saca, y se hace el puente a través de ella. Entonces se evita pasar por la oclusión. Bien, y como último, que voy a cerrar con esto, porque nos quedan 10 minutos, tenemos que el corazón tiene un sistema de conducción. No es que hay una academia para aprender a manejar, sino que el sistema de conducción es un sistema de conducción eléctrico. Es decir, el corazón tiene actividad eléctrica. Y si ustedes pueden pensar, bueno, los nervios, que no los vimos, pero le vamos a dar su importancia en neuro, los nervios tienen electricidad, pero acá no son nervios, sino que son células musculares que son diferentes. Entonces estas células musculares especializadas, que se llaman miocardiocitos, no importa, lo que hacen es que tienen actividad eléctrica. Este músculo tiene actividad eléctrica autónoma, es decir, no depende de nadie. Y lo que va a hacer es que va a lograr que nuestro corazón se mueva. Va a mandar un impulso nervioso, ese impulso nervioso va a activar a los músculos, y es así como se produce la sístole y la diástole. Entonces, va a haber alguien que comanda este sistema de conducción cardíaco, que es una pregunta también para ya aprovechar de la guía, que es el sistema de conducción cardíaco. Recuerden que la guía no me la tienen que enviar, sino que es para que ustedes se orienten en qué estudiar, de tantas cosas que es lo que hay que priorizar y no, o también ayuda mucho en el momento de repasar para el parcial. El que comanda todo este sistema es el que se llama el nódulo sinusal. El nódulo sinusal va a ser el que genera el impulso nervioso y lo va a conducir. Entonces, ¿dónde se encuentra este nódulo sinusal? Se encuentra en la aurícula derecha. Acá lo vemos en nuestro dibujito. Porque me doy cuenta, porque estoy llegando acá a la vena cava superior. Entonces, en la aurícula derecha, entre la llegada de la vena cava superior, ahí se encuentra ese nódulo sinusal. El nódulo sinusal va a ¿qué? A activar a las aurículas, entonces las aurículas se llenan. Cuando las manda una descarga, se contraen, ¿se entiende? Se contraen, entonces la sangre que está en la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho. La sangre que estaba en el ventrículo, la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo. ¿Se entiende esto? Entonces, lo que hace es estimular a las aurículas estimuladas, que se contraen, después el impulso sigue viajando, todo esto es ordenado. Piensen que es un milisegundo, pero primero se contrae algo, después el impulso viaja ¿a dónde? A otro lugar que se llama nódulo aurículo-ventricular, el nodo AB. ¿Por qué? Nodo AB por nodo aurículo-ventricular, que se encuentra entre la unión entre las aurículas y los ventrículos.
Este nódulo auriculoventricular lo que va a hacer es descargar para los ventrículos. ¿A través de qué? A través de dos haces. Ven que se divide en dos por los dos ventrículos. Que estos haces se llaman, acá bueno, no los voy a dibujar, se dividen en una rama derecha y en una rama izquierda. Se llaman, esta parte del medio que estoy señalando acá, es el fascículo o haz de His. Haz con S, haz de His. Y después el haz de His da dos ramas, una rama derecha, una rama izquierda. Seguramente habrán escuchado a padres, abuelos o alguien familiar, o en la tele, un bloqueo de rama derecha, un bloqueo de rama izquierda. ¿Y qué es eso? Es justamente cuando se deja de conducir parte de esta actividad eléctrica por una de estas ramas. La rama derecha se va al ventrículo derecho, la rama izquierda al ventrículo izquierdo, y después estas ramas suelen dar subramitas que se llaman fibras de Purkinje. Nada. ¿Qué es lo que tienen que saber ustedes? Saber qué es el sistema de conducción del corazón, quién lo comanda, nódulo sinusal, y cómo es que va viajando de las aurículas a los ventrículos, donde las aurículas son los primeros que se contraen, y por último se contraen los ventrículos, que tiene sentido, ¿por qué? Porque después, primero se tienen que llenar los ventrículos para después contraerse. Cuando deja de funcionar esto, capaz el corazón se contrae antes de que le llegue sangre, entonces el corazón se contrae y no hay sangre. Es como apretar la bombucha, pero estar vacía. Entonces, si bien se contrae, no se libera sangre, porque no le da tiempo a la aurícula a contraerse y que los ventrículos se llenen. ¿Se entiende esto, este juego? ¿Cómo es que primero tienen que actuar las aurículas? Después los ventrículos. Primero te contraes vos, después me contraigo yo. Es algo sincrónico. Y de eso se encarga el sistema de conducción cardíaco. Bien. Acá les dejo otro dibujito. Lo mismo que les estaba explicando, quizás es más lindo este dibujo que el de recién, es más amigable, capaz lo tendría que borrar, el otro es horrible. Esta actividad eléctrica que tiene el corazón, que ahí creo que ese GIF es lo mejor para poder estudiar cómo es que se maneja, es lo que se mide en un electrocardiograma. El electrocardiograma es la muestra gráfica de la lectura electrofisiológica del corazón. O sea, ¿qué nos muestra el electrocardiograma? Nos grafica cómo se está comportando la electricidad del corazón. Porque uno piensa que es la contracción. No, no es la contracción. Porque el electro puede estar bien, o sea, pueden estar bien los impulsos, pero el músculo puede estar dañado, y si bien la electricidad va, el músculo no se contrae. ¿Se entiende esto, no? O sea, no me mide la contracción el electro, sino que me mide la actividad eléctrica del corazón, no la contracción del músculo. Entonces, primero ocurre la descarga eléctrica y después la contracción. O sea que si nosotros comparáramos un corazón, primero se producen esta descarga y después la contracción. Es como primero el relámpago y después el trueno. Bueno, es una cosa así. Bien, ¿y qué veríamos? Que hay unas preguntitas que usted me va a decir, ay, pero profe, pero se lo juro que esto es porque el día de mañana van a ver un montón de electrocardiogramas, y está bueno entender qué significan y que no es chino básico. Primero, las células tienen una carga. Si recordamos de biología, tenían una carga que, si se acuerdan, era negativa, ¿no? Estas cargas negativas, cuando la despolarizamos, significa que a las cargas negativas las hacemos positivas. O sea, la sacamos de su polo, la despolarizamos, la excitamos a la célula. Entonces eso es lo que significa despolarización, por el que lo van a leer ahí. Entonces, tenemos primero en un electro la onda P, que la onda P, ¿qué significa? Es la despolarización de las aurículas. ¿Qué significa esto? Si yo acá me dibujo un corazón, perdonen por el dibujo horrendo de corazón. Acá voy a dibujar un corazón. Las aurículas, tengo acá aurícula derecha, aurícula izquierda. ¿Qué significa despolarización? Básicamente, y dicho, en criollo, significa que las estamos excitando a las células que están en las aurículas. Es como que les llega este impulso nervioso y las sacamos de su polo, las despolarizamos. Si despolarizamos, las aurículas
se excitan, ¿y qué hacen? Se contraen. ¿Se entiende? Entonces, las despolarizamos. Esa despolarización de las aurículas se llama onda P. O sea que primero despolaricé, y piensen que, por ejemplo, en este momento se produce la contracción, porque primero viene la electricidad, después la contracción. Relámpago, trueno. Entonces, onda P significa las aurículas, cómo se están despolarizando. Si esta onda P no fuera como esta pancita, hay algo que está mal. Obviamente esto después se mide en cuadraditos, pero la onda P nos indica eso. Después viene el famoso QRS, que es estas, ¿no? Esta depresión, este pico y esta depresión de nuevo, que es la despolarización de los ventrículos. ¿Qué significa? O sea, del nódulo sinusal, liberó, excitó las aurículas, y después llegó el impulso al nódulo AB, o aurículo ventricular, y el haz de His nos dio las dos ramas, ¿no? Cuando el haz de His mandó toda la electricidad, excitamos a los ventrículos. Cuando excitamos a los ventrículos, esto es lo que se nos da, la despolarización ventricular. ¿Y por qué es tan grande? Y porque piensen que la masa muscular de los ventrículos es muchísimo más que la masa muscular de las aurículas. Por eso es que hace toda esta onda tan grande. Entonces el QRS, que son estas tres, significa la despolarización de los ventrículos. Y después tenemos una onda T, que es como si fuera una onda P, bastante parecida. La onda T es que los ventrículos vuelven a su descanso, se repolarizan. O sea, las células es como que se vuelven a su polo. ¿Y por qué no se ve la repolarización de las aurículas? Porque son muy chiquitas. A comparación del ventrículo, en el ventrículo se puede leer esa electricidad porque es una masa muscular muy grande, mientras que las aurículas en realidad quedan tapadas por el QRS. ¿Se entiende? El QRS es tan grande, o sea, la despolarización de los ventrículos es tan grande que me tapa la repolarización de las aurículas. Y lo que vemos es la repolarización de los ventrículos. La onda U no se suele ver, la verdad que solo en patologías, así que no le doy mucha importancia. Pero esto es más o menos para que uno entienda y pueda ver cómo es que se ven las distintas partes del corazón, conociendo el sistema de conducción. Y creo que terminamos. Así que, bien. Así están todos ahora. Sugar. Más o menos. Más o menos. Bien, esperen que dejo. Acá está. Nunca avisó los 40 minutos. Ustedes dicen, ¿y esto cuándo se corta? Mejor. Bueno, chicos, entonces, ya haciendo la hora, ¿alguna duda? Fue intensa la clase. Fue intensa, esperen que voy a ir cortando la grabación.